invitado es Andrés Jiménez Rodríguez, cofundador de Enbolsa. Andrés, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues parece que estamos asistiendo a un mercado que, pese a las dudas, pese a las presiones, hoy parece encontrar fuerzas para la recuperación. Es verdad que en los futuros americanos parecen dudar, pero en las plazas europeas los números azules se extienden. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves la fotografía de este difícil o tenso momento en el mercado? Bueno, yo creo que lo has dicho bien, ¿no? Momento, situación tensa en los diferentes mercados, sobre todo en el europeo, pero creo que en la última intervención lo comenté, ¿no? En clave, por ejemplo, española, IBEX 35, que mientras no perdiésemos de manera clara la zona de 8.500, 8.400, no deberíamos, digamos, de entrar en pánico, ¿no? Hoy, en el día de hoy, hemos estado ligeramente por debajo de esa cota de los 8.500 puntos, pero rápidamente parece que el mercado europeo se está recuperando. Si esta tarde el mercado americano vuelve un poco a continuar con un movimiento alcista, vamos a ver cómo ese nivel clave del IBEX 35, 8.500, 8.400, va a funcionar como soporte y es el nivel que realmente deberíamos de vigilar. Por decirlo de una manera simple, mientras veamos a un IBEX 35 por encima de los 8.400 puntos, los inversores pueden respirar tranquilos. Mientras esté por encima, tranquilidad. La semana que lo veamos que cierra por debajo de 8.400 puntos, ahí ya deberíamos empezar a replantearnos escenarios diferentes a un escenario relativamente positivo. Esos niveles, creo que no recuerdo mal, 8.540 puntos para respirar dentro del IBEX 35, pero si estamos vigilando también esta mañana, sobre todo cuando veíamos a los futuros americanos caer, en el caso del S&P, más de un 1%, apuntando a ese índice rector de la principal bolsa del mundo. Vamos a ver cómo hoy parte desde esos 3.916. ¿Cuáles son esos niveles claves? ¿Dónde están esos niveles a vigilar y para, por tanto, tomar decisiones claves en el mercado? Bueno, pues lo he dicho perfectamente. Partimos de un S&P 500 que está ahora mismo rondando los 3.900 puntos, que básicamente es donde pudimos verlo el cierre del viernes. La clave para la semana dentro del S&P 500 es que no pierda la zona de los 3.750, ¿no? De momento podemos decir que la estructura actual, sobre todo si hacemos el foco a todo lo que corresponde al año 2023, la estructura de momento podemos decir que sigue siendo alcista, pero si pierde la zona a un cierre semanal los 3.750 puntos, entonces ya tendríamos que poner en duda la estructura alcista. Por lo tanto, se parece mucho a lo que hemos comentado en Europa. De momento hay que considerar que lo que hemos visto en las últimas sesiones forma parte de un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista, y esa tendencia alcista va a seguir siendo así mientras el S&P 500 esté cotizando por encima de la cota de los 3.750 puntos. Así que ya tenemos el nivel por encima de 3.750, podemos respirar tranquilos y tener una sonrisa en la cara. Por debajo de 3.750 ya sí empezaremos a dudar de esa estructura alcista, y posiblemente todas las noticias y acontecimientos que estamos viendo en los últimos días ya sí que van a afectar al conjunto general de la renta variable americana. Mirando a lo que puede venir y al mercado americano, quería centrarme en... Por una parte, quería dar, antes de nada, una noticia de última hora, mirando lo que está por venir una vez que habla el mercado, en un momento en el que estamos muy pendientes de la cotización, de la evolución del sector financiero a un lado y a otro del mundo, pero sobre todo importante lo que estamos viendo es sobre Silicon Valley Bank, porque acabamos de conocer que la negociación de las acciones ordinarias de la empresa y las acciones de depósito de la empresa en el Nasdaq se va a suspender el 28 de marzo, eso es dentro de una semana, al mismo tiempo que vemos como Silicon Valley Bank dice en esa noticia de última hora, está presentando mociones de primer día para ayudar a las operaciones continuas de capital de Silicon Valley Bank y los valores de la misma, así como preservar el valor para las partes interesadas. Con todo, clave ese anuncio que la negociación de las acciones
ordinarias de la empresa y las acciones de depósito de la empresa en el Nasdaq se va a suspender el 28 de marzo. Con ese protagonista de última hora, ese flash que acabamos de conocer sobre ese gran banco regional de Estados Unidos con el que arrancaba estas dudas sobre el sector financiero, primero en Estados Unidos, luego desantándose en Credit Suisse. El sector financiero vuelve a protagonizar y sigue añadiendo titulares. En ese contexto, volviendo al análisis, perdona Andrés por este parón, este inciso, para hacernos eco de esos protagonistas, sin lugar a dudas, de nombre propio. Quería preguntarte, mirando efectivamente a lo que está por venir, ese sector bancario a un lado y a otro del charco, mirando al sector financiero, ¿cuál son algunos de esos movimientos a vigilar? Tenemos aquí hoy ese desplome de Credit Suisse, esas medidas de reestructuración que ya se contemplaban en la propia entidad y que UBS, por supuesto, ha dicho que van a continuar. Y al otro lado del charco, pues esos grandes bancos regionales que están siendo objeto de análisis. De hecho, estamos viendo cómo las acciones de First Republic Bank están cayendo en las operaciones premercado, también por el recorte de crédito de Standard & Poor's. Y en ese contexto, mirando al sector bancario, a esta hora en el que estamos mirando a un lado y a otro, ¿qué entidades, qué movimientos claves señalarías a esta hora? No sé si mirando a este lado del mundo, UBS, ¿qué destacarías, Andrés? Bueno, yo en este sentido siempre simplifico de una manera. Hay diferentes tipos de inversiones. Es decir, hay un inversor que ya puede estar invertido a lo mejor en alguna compañía o algún fondo o ETF relacionado con el sector bancario, y una persona que está intentando buscar una nueva oportunidad. Si soy del segundo tipo, que estoy buscando una nueva oportunidad, intentaría buscarlo en otro tipo de industrias o sectores. Por ejemplo, la tecnológica está respondiendo muy bien en las últimas sesiones, bienes de consumo también parece que puede dar una buena oportunidad. Intentaría ir retirándome de donde está el foco mediático y, por tanto, el riesgo más alto que podemos encontrar en renta variable. Ahora, si soy una persona o un inversor que ya está dentro de alguna inversión relacionada con el sector bancario, preferiría estar en el lado europeo. Es decir, el sector bancario europeo a nivel técnico y bursátil está funcionando mejor, o al menos todavía mantiene una estructura que podríamos decir alcista, y del lado americano intentaría ir saliendo poco a poco de esas posiciones que tuviésemos en cualquier sector bancario. En el lado europeo es verdad que podemos seguir manteniendo las posiciones. De hecho, la semana pasada comenté que los principales activos españoles que cotizan en ese sector todavía están en los niveles de soporte, y habrá que ver cómo termina. Para mí esta es una semana clave. Si esta semana no es capaz del mercado, y sobre todo el sector bancario europeo, que lo estamos viendo en pantalla, de aguantar los niveles actuales, es decir, los niveles de 140, 135, toda esta zona, la zona de mínimos de las últimas 2 semanas, si no es capaz de aguantar ese soporte, ya empezaría a reducir posiciones. Ahora bien, si la semana termina bien, eso significa que el mercado ha absorbido positivamente todo, no solo los acontecimientos negativos, sino, digamos, las medidas que se han ido tomando a posteriori, y eso dará mucha mayor fuerza a lo que puede hacer el sector bancario. Para mí esa sería la clave. Si no estoy dentro del sector bancario, prefiero buscar oportunidades fuera de ese sector o de esa industria. Si estoy dentro, prefiero aguantar posiciones dentro del sector bancario europeo, y el sector bancario americano iría poco a poco deshaciendo posiciones, ya que está mucho peor técnicamente hablando que Europa. Por ahí iría un poco la línea en la que yo trabajaría. En estos momentos de tensiones, y con esa recomendación sobre todo, en esa divergencia, ¿no?, de posiciones que apuntabas, señalando las diferencias de tu análisis sobre la banca a un lado y a otro del charco, sí quería preguntarte dónde estarían tus oportunidades ahora mismo para buscar una oportunidad, porque siempre parece que hay que buscar esa oportunidad en medio del pánico también. ¿Dónde estás viendo esas oportunidades o cuál es tu estrategia mejor si prefieres ser más cauto? Si vamos a ir a por renta variable, hay una industria
y acciones relacionadas con esa industria, sector que me gusta mucho para los próximos meses, y es la industria tecnológica, ¿no? Aquí en pantalla tengo un índice Dow Jones tecnológico, pero bueno, los amigos pueden ver el comportamiento del Nasdaq, pueden buscarse acciones tecnológicas que estén ya en una tendencia alcista, pero el conjunto de la industria tecnológica americana está en buenas condiciones. Fijaros aquí en pantalla, por simplificar un poco, podemos ver cómo a lo largo de febrero de este año supera un nivel de resistencia muy interesante, la zona de los 1800. A partir de ahí esa zona se convierte en soporte, eso significa que ratifica un poco que ya está de nuevo en una tendencia alcista, y en las últimas 2 sesiones ha superado, digamos, una directriz bajista, o ha superado, o sale, mejor dicho, de ese proceso correctivo. A partir de aquí, en teoría, los próximos 3-4 meses van a ser positivos para esta industria, y yo, si buscase nuevas posiciones, pues por ahí van un poco los tiros. Índices como el Nasdaq 100 se va a ver beneficiado por este tipo de señal, y cualquier empresa relacionada con la tecnología, siempre y cuando su estructura sea alcista, puede ser interesante. Para mí el foco dentro de la renta variable sería en la industria tecnológica, y fuera de la renta variable habrá que estar muy atento a la situación de los precios de los bonos, que con todo lo que está ocurriendo vemos cómo posiblemente están formando un suelo. Para mí, renta variable, foco en la tecnología; fuera de la renta variable, quizás los bonos son los que mejor se pueden comportar. Vamos a profundizar un poco, ya que estabas señalando, desgranando un poco más esa renta variable, ese sector tecnológico, ese sector americano también, de cara a esos precios de los bonos. Ahora mismo, para que nos dibujes un momento el escenario, ¿cuál es esa precios, esos bonos que vas a resaltarnos, esos precios que hay que vigilar? Bueno, ponemos en pantalla el bono americano a 10 años, que es un poco la referencia que podemos tener, y fíjense dónde arranca la semana. Arranca la semana en una resistencia que es relativamente importante. ¿Por qué? Porque si consigue esta semana el precio del bono americano a 10 años cerrar por encima de los 116, vamos a tener una confirmación de cambio de tendencia, y no hay más que ver el gráfico. Llevaba desde el año 2000, la mitad de 2000, el precio del bono cayendo, eso relacionado directamente con la subida de tipos de interés, o los tipos de interés del mercado subiendo prácticamente desde mitad del año 2020, y puede ser que esta semana, si superamos los 116 en el precio del bono, veamos un cambio de sesgo y un posible cambio de tendencia. Para mí, todo lo que sea ir acumulando posiciones por encima de 116 me parece una buena idea, porque además no hay que olvidar que el contexto económico o ciclo económico bursátil, a uno de los mercados que más debería de favorecerse son, mejor dicho, los precios de los bonos. Por lo tanto, comillas, confirmación de un suelo de mercado, entrada en una fase de acumulación, y eso encaja perfectamente en el ciclo macroeconómico, ya que en unas circunstancias como las actuales, donde la economía en Estados Unidos no crece y la inflación ya lleva tiempo descendiendo, eso ayuda, o debería de ayudar bastante, a la subida de los precios de los bonos, y la superación de 116 confirmaría todo ese entorno macroeconómico. Y antes de terminar, querría pasar esta mañana, estamos vigilando distintos activos, pero es verdad que también es una semana en la que los bancos centrales han comenzado a ser protagonistas con esa acción coordinada este fin de semana. Mañana vamos a escuchar a la Reserva Federal, y quería preguntarle cómo está viendo a ese eurodólar ahora que está por encima de 1,07, 1,0708 unidades, muy pendientes de con lo que nos puedan sorprender o no. Lagarde decidió no sorprender, o sí, dependiendo de quién fuera más temeroso, con ese plan de subida de tipos, y vemos a ese euro en 1,0708. ¿Cómo ves ese mercado de divisas? ¿Cómo ves a la moneda comunitaria frente al billete verde? Pues mira, ha sido perfecto la introducción. Hemos hablado del bono, ahora se va a beneficiar ese bono. Esa subida del precio del bono, en teoría, debe provocar un debilitamiento del dólar, y por tanto, como consecuencia directa, debe reforzar la cotización del par de divisa euro-dólar. Por lo tanto, yo, de cara a los próximos meses, soy bastante positivo en cuanto a este par de divisas, euro contra el dólar. Como bien dices, ahora intentando atacar la zona de 1,07, y lo normal, si todo va bien, si no pasa
ningún acontecimiento extraordinario, es que poco a poco veamos cómo ese euro dólar va cogiendo camino de la zona de 1.1220. Por lo tanto, soy relativamente positivo debido a que lo normal en este contexto es que veamos una debilidad del dólar, y esa debilidad del dólar le beneficia directamente a cualquier posición que tengamos en el euro. Así que soy positivo en una zona, o digamos a un precio realmente atractivo, donde podemos empezar a tomar posiciones estratégicas dentro de este par de divisas, y la idea es un poco que vaya poco a poco caminando hacia ese entorno que hemos marcado de 1.12 de aquí a los próximos 6-7 meses. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, ha sido un verdadero placer. Andrés Jiménez Rodríguez, cofundador de En Bolsa, ha sido un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, y muchísimas gracias.